Padre mío, su familia, Señor, Padre mío, sabemos, Señor, que tú lo usas de manera especial, Padre mío, Señor, Padre mío, en la radio, Padre mío, en Respuesta, en la televisión, Padre mío, oh Señor, ese programa Respuesta, Señor, síguelo bendiciendo ahí a través de su programa, tú le has suplido, te damos gracias, Señor, porque tú lo has hecho, gracias, Señor, que cada vez que nos trae, Señor, el pan de la enseñanza a nosotros nos sentimos regocijados. Dale salud, bendícele, Padre mío, su familia, Padre Santo. Te deseamos. Gloria a Dios. En Navidad, en Navidad, en Navidad, tú necesitas a Jesús. En Navidad, en Navidad, en Navidad, tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en Navidad. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en Navidad. En Navidad, en Navidad, en Navidad, tú necesitas a Jesús. En Navidad, en Navidad, en Navidad, tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en Navidad. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en Navidad. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en Navidad. Venimos, Señor, una vez más delante de ti, Padre de la gloria, reconociendo tu poder y tu grandeza, reconociendo, Señor, que para ti nada es difícil, y reconociendo, Padre, que tú amas esta isla, la isla del Cordero de Dios, aleluya, que esta es tu isla, mi Cristo. Yo te presento, Padre, el gobierno de esta islita que tú amas tanto, mi Dios. Mira, Señor, pon en el corazón, en los corazones de los que nos gobiernan, porque son muchos los que nos gobiernan, no es solamente el gobernador. Hay gente detrás, asesores y gente preparada que los ayudan, mi Dios, a las decisiones para esta isla, Señor, para hacer las leyes, Jesús. Yo te pido, Padre, que tú los ilumines. Amén. Que, Dios mío, que ellos puedan pensar en ti, sí, Dios, y decidir, Señor, primeramente recurrir a ti, Padre. Y paz, su santa grey, al mundo paz el Salvador, en tierra reinará, ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Amantísimo Padre Celestial, estamos en tus manos, Señor, en esta mañana. Tu pueblo se ha dado cita aquí para escuchar tu voz. Padre, somos tus ovejas, ovejas de tu prado, y tenemos nuestras necesidades, pero tenemos un gran pastor. Tú eres nuestro gran pastor. Y por eso estamos confiadas, Señor, confiados, que tú nos vas a llevar a los buenos pastos, Señor, nos vas a alimentar y nos vas a edificar para la gloria de tu nombre. En ti esperamos y en ti confiamos, Señor, porque tú eres el Señor de nuestras vidas y tú eres el Rey. Y te adoramos, Señor, en esta mañana, Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro amado pastor. Te bendecimos, Señor, te bendecimos en esta hora. Y esperamos que tu Espíritu se mueva poderosamente en medio de tu pueblo. Que recibamos, Señor, el oportuno socorro que nuestras almas necesitan, Padre amado. Estamos aquí para adorarte, pero también para recibir de ti este oportuno socorro para nuestras vidas. Mira a los hermanos que no han podido venir, los problemas que puedan tenerse con ellos también, y ten compasión de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pues fíjense que en estos días, si ustedes buscan en Lucas capítulo 2, del 1 al 14, no lo voy a leer, pero porque ya lo leímos el domingo, ayer, y estuvimos meditando en esa palabra, porque yo siempre me pregunto, ¿por qué los ángeles se aparecieron a los pastores? ¿Verdad?
¿Ustedes nunca se han preguntado eso? Pudieron haberse aparecido a los zapateros o a los constructores, ¿verdad? A cualquier otra profesión. Pero yo siempre me pregunto, ¿por qué a los pastores? ¿Verdad? Que eran considerados lo más bajo, ¿verdad? De las clases sociales, lo más inferior eran los pastores. Y entonces, la Biblia está llena de ricas imágenes que ayudan a nosotros, ¿verdad? Comprender las profundas verdades espirituales que Dios tiene en esas metáforas, ¿verdad? Una de las imágenes más importantes, metafóricamente hablando, que se usa en la Biblia es la del pastor y la de sus ovejas. Yo creo que eso está mencionado miles y miles y cientos de veces, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y nosotros, pues en esta mañana, como en todas las épocas de Navidad, celebramos ¿qué? El nacimiento de Cristo, pero también celebramos yo me recuerdo cuando los hijos míos eran pequeños, había que vestirse de pastor los niños en la escuela. Pero nos ha hecho mucho daño el hecho de que tenemos unas tradiciones españolas que son a veces un poquito contrarias a la tradición israelita en cuanto a los pastores. Y yo pensé que era bueno y pertinente, ¿verdad?, que habláramos de eso en esta mañana. Yo necesito un timekeeper. Ok, dame cada 15 minutos me hace para ir redondeando. Ok, la Biblia, como le dije, habla de que los pastores son tanto buenos como corruptos. ¿Se fijan? Y la Biblia también critica a los pastores corruptos, porque de todo hay, ¿verdad? Como dicen en la Biblia del Señor, de todo hay. Pero nosotros, ¿verdad? Queremos en esta mañana hablar de los buenos pastores. Y los pastores tenían que pasar largas vigilias de la noche con sus ovejas y se establecían en diferentes lugares, porque los rediles son, como quien dice, incomprensibles para nosotros. Donde ellos colocaban sus ovejas era incomprensible para nosotros, porque ellos tenían lo mismo, estructuras ya hechas, como que tenían ellos que hacerlas en el momento. O sea, podían hacer como unos rediles temporeros y entonces lo hacían en una forma, o sea, usando piedras grandísimas o utilizando espinos, los espinos. O sea, ellos ponían piedras grandes alrededor, espinos, para evitar que los animales, ¿verdad?, tuvieran fácil acceso al rebaño. Pero eso no vale la pena que entremos en detalle en eso, porque realmente, si ustedes quieren conocer más cómo se hacen los rediles. Pero había unos que eran estructurados ya, que ellos iban a ese lugar y ahí se reunían y se reunían todos los rebaños. Y déjeme decirle, a veces eran 5 pastores con 5 rebaños, y los rebaños pasaban de 50 ovejas. En la Biblia se habla de que en una sola ocasión Salomón sacrificó 120,000 ovejas. Y eso es ovejas. O sea, hablar de ovejas, cuidado con la nena, que no se vaya a caer, cuidado bebé. Que fíjense que las ovejas eran también el producto principal de las ovejas, era el modus vivendi de todas estas personas. O sea, que las ovejas eran bien importantes. O sea, quizás los pastores no eran tan importantes, pero las ovejas eran bien estimadas y bien consideradas. ¿Por qué? Por sus productos, porque ellos les sacaban la leche, la lana, el cuero, la piel de las ovejas. Ah, sí, el queso de la leche, obviamente. Y toda una serie de productos que le eran beneficiosos a la economía de Israel. ¿Ok? Pero entonces, nosotros vamos a profundizar un poquito en cuáles son las características de un buen pastor. Y qué podemos aprender de esas antiguas ocupaciones. ¿Y por qué se aparecen los ángeles? Se le aparecen a los pastores y no a otras profesiones de Israel, con el mensaje más sublime, yo creo, que pueda haber, ¿verdad? El mensaje más sublime es el mensaje del anuncio de la presentación del Mesías, porque ustedes saben que Israel esperaba por años, miles de años,
estuvo esperando por la revelación del Mesías. Y los ángeles se manifiestan, ¿verdad?, en una forma extraordinaria con aquellos hombres que estaban en las vigilias de la noche. Eran bastantes pastores, no eran 2 o 3, porque acuérdate que se reunían para compartir los rediles. Entonces ellos guardaban vigilia, o sea que mientras ellos pasaban la noche no se acostaban a dormir, porque venían los animales y se comían las ovejas y ellos se quedaban sin nada. Y entonces, estando en esas vigilias, es que escuchan los ángeles. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hacían los pastores en esas largas vigilias? Pues ellos tenían unas flautas, y esas flautas las tocaban, que las hacían de los mismos cuernos de los pastores, de las ovejas, perdón. Los pastores no tenían cuernos. Algunos sí. Y entonces ellos llevaban llevaban un cuerno que es como un shofar, es algo parecido a un shofar, pero más pequeño, ¿verdad? Y entonces ellos tocaban música, y las ovejas, en todo eso, escuchaban las voces de los pastores, y ellos compartían historias, pues como cualquiera de nosotros que nos pasamos una vigilia en el campo y empezamos a conversar y pasamos la noche hablando. O tocando música, leyendo las escrituras, de memoria, recitándola, cantando salmodias, etc. Entonces, ¿quiénes eran los pastores? Mayormente los pastores eran niños. ¿Ok? Los niños, los más jóvenes de la familia, eran los pastores. ¿Por qué? Porque se llevaban 2 profesiones importantes, que era la agricultura y el pastoreo. Entonces, ¿qué pasa? Los niños más pequeños eran los que bueno, ahí tienes tú que aprender, ¿verdad?, a pastorear la oveja. Pero ellos iban como David, exacto, que desde niño prácticamente, y por eran los mozos, lo que llaman los mozos, los mozalbetes. No eran niños de baby, porque acuérdate que según la tradición de Israel, a los 12 años tú eres un varón, hecho y derecho. O sea, que no es como aquí, que nosotros, los niños los tenemos hasta los 18, y ellos a los 12 ya los niños son hombres. Y a esa edad se le entregan responsabilidades. Entonces ellos tenían que ser responsables, ¿verdad? Sobre todo a las cosas que se esperaban, porque esas ovejas eran la manutención de la familia, o eran de otra familia, podían ser de ellos mismos o de otra familia. Casi siempre eran de la propia familia. ¿Ok? Entonces esos niños jóvenes, mozalbetes, iban poco a poco creciendo, y en el pastoreo se iban desarrollando sus cualidades y aprendían muchas cosas. Bueno, ellos tenían que ser valientes, porque un pastor temeroso no podía ser pastor, porque se tenían que enfrentar a osos, a panteras, a lobos, a hienas, a una serie de animales salvajes pero que muy peligrosos, que ya no existen en Israel, porque ya los liquidaron, entre ellos los leones y el oso. El mismo David habló de que él tuvo que combatir con un oso cuerpo a cuerpo, y relata cómo logró derribarlo, pero ellos, los pastores, reconocían que en sus propias fuerzas ellos no podían realizar la labor, y desarrollaban, ¿verdad?, unas habilidades extraordinarias para luego ser líderes, porque tenían que amar las ovejas, defenderlas, no le podían tener miedo al trabajo, y tenían que ser personas valerosas, o sea, que enfrentaran cualquier situación con éxito, y que a toda costa ellos iban a proteger esas ovejas, inclusive con su vida. Por eso el Señor Jesucristo nos dice: yo soy el buen pastor. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesucristo cumple con todas las expectativas de un buen pastor. El asalariado se contrataba cuando los rebaños eran mayores de 50 ovejas. Entonces se conseguía un ayudante. El ayudante se le pagaba dinero, pero él no era el dueño de las ovejas. Y el asalariado no estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Pero el pastor sí, porque el pastor era normalmente el dueño, o la familia era dueña de las ovejas. Entonces, en ese ambiente podemos ver que el pastor tenía una serie de herramientas. Entre las herramientas que tenía era
el zurrón, ¿verdad? Que es como una funda de cuero de cabra. Y ahí echaba todos sus instrumentos, todo lo que necesitaba. Ahí echaba la onda, la lonchera, los alimentos, porque iban a estar largas distancias sin comer, ¿entiendes? Y ahí ellos iban a echar, la madre del joven casi siempre le preparaba una buena, ¿verdad? Un buen banquete que no se corrompiera en el camino, pues frutas, quesos, panes y cosas que no hubiera necesidad de cocinar, pero que no iban ellos a pasar hambre. Y muchos de ellos compartían también, ¿verdad? En esas labores. Pues en esas labores se iba desarrollando el joven hasta que él se convertía en un hombre fuerte, un hombre sabio, un hombre astuto, un hombre que verdaderamente pudiera ser un agricultor. Y una vez que llegaba a cierta edad y tenía ya ciertas destrezas y ciertas habilidades corporales, pues entonces pasaba a ser ayudante de su papá. Por eso es que desde el mayor hasta el menor de los hijos tenía que ser pastor. Fíjense qué interesante. Todos, en un momento dado, habían sido pastores. Y fíjense cómo el mensaje de Jesucristo, de los ángeles, llega a gente que entienden perfectamente, ¿verdad?, cuál es la labor de un pastor y mayormente cuál es la utilidad de una oveja. La oveja, casi siempre, como dijo el pastor ayer, si no me equivoco, ¿verdad?, a las 8, él habló de que el cordero, la oveja, se preparaba para el sacrificio, y habló de los malos pastores cuando Jesucristo viró las mesas, porque aquellos se estaban lucrando de las ovejas. O sea, ellos decían, bueno, si no tiene el sticker mío, no va. Y entonces vemos que en todo tiempo han habido negociantes rojos, ¿verdad?, que utilizan el fraude. Pero una pena, ¿verdad?, que en el mismo templo no tenían, ¿verdad? Pero esos no eran los pastores que estaban en el campo. Y yo quiero que entiendan eso. Y fíjense que es interesante que el pastor dijo como a quién iba ese mensaje de los ángeles, era diferente, ¿verdad? Bien sea a los mayores, a estos, a los otros. Pero se le olvidó que los pastores eran los más jóvenes, así que los ángeles le cantaron a la juventud. Los ángeles le dieron ese mensaje a la juventud, y la juventud casi siempre, ¿verdad?, era reacia de aceptar lo que los mayores decían, ¿verdad? Por lo menos en este tiempo. En el tiempo de Israel no tanto, porque en el tiempo de Israel los ancianos, los mayores se respetan grandemente. Desgraciadamente aquí en Puerto Rico hemos perdido esa costumbre, porque ustedes saben que antes los ancianos se veneraban, se respetaban, se les decía la bendición papá, la bendición mamá, abuelita, la bendición, y los abuelos y los padres eran lo último. O sea, que uno no se atrevía a faltarle el respeto, pues sabía que venía segura la disciplina, por no decir la galleta, ¿verdad? Era con una mirada nada más. Sí, exacto, era con una mirada nada más. Ya uno sabía que uno estaba mal. Pero ese tiempo, aunque hubieron abusos, y uno no puede ser patrocinar ningún abuso, ¿verdad? Y yo sé de abusos que cometieron algunos ancianos y personas mayores. ¿Por qué? Por la ignorancia, ¿verdad? Eso no los disculpa, porque había que ejercitar la disciplina con sabiduría, como lo dice el Señor. Pero en estas cuestiones, ¿verdad?, se ha perdido el respeto a los mayores. Pero en aquel tiempo, pues, los jóvenes tenían que respetar a los mayores. Sin embargo, este mensaje de los ángeles va directamente a los jóvenes que están en el pastoreo. Y es interesante que la Biblia habla, ¿verdad?, de esta imagen del pastor, de que Jehová es mi pastor. Y ese salmo clásico y maravilloso que todos nos sabemos de memoria, yo espero, ¿verdad?, Jehová es mi pastor. Una vez que lo repetimos en la escuela bíblica, no se lo sabían, apréndaselo de memoria. Y fíjense que dice, Jehová es mi pastor. O sea que hay una relación entre la oveja y el pastor. Exacto. Y entonces dice que nosotros somos ovejas de su prado. Y lo buscamos en la Biblia ya mismo, pero bueno, estoy avanzando, voy a ver si me da tiempo. Ya se me fue el cuarto, Dios mío. Bueno, voy a avanzar.
Pues fíjense que los pastores eran muy vitales, su trabajo era muy importante, porque si las ovejas no tenían un buen pastor, se morían de hambre. Porque en Israel no hay pastos verdes, como ustedes ven los pastores de ahora, pero son los pastores de los países nórdicos de Europa, que hay muchos pastos verdes, y las ovejas se ven en esos campos verdes preciosos, y uno se emociona. Pero los pastores de Israel tenían que pasarlo duro, porque 6 meses del año no llovía y no había accesibilidad a buenos pastos. Pero el pastor inteligente, astuto, iba y los encontraba donde estuvieran, ¿verdad? Y nunca sus ovejas pasaban necesidad. Y eso es lo importante, ¿verdad? Nosotros consideramos que tenemos un pastor de pastores, que es Jesucristo el Señor, ¿verdad? Y que todas nuestras necesidades están bajo su callado, ¿verdad? A diario, como les dije, conducían sus ovejas a pastos verdes y a llevarles el agua, porque fíjense que las ovejas son ¿qué? Son cegadas, bienvenido al club. Son sordas, bienvenido al club. No son tan sordas como no tienen olfato, como sabes que el lobo, el perro, esos animales se dejan guiar por la nariz y por el oído. Pero las ovejas no son dotadas, o sea, son frágiles y necesitan un pastor para vivir, es lo que queremos decir. De otra manera van a ser que presa del lobo, de la hiena, del león, del oso, de lo que haya por ahí que se lo quiera comer. Exacto, del devorador. Y entonces eso es una figura espiritual entendible. Y usted sabe quién es el lobo, el devorador, el enemigo de las almas. Una de las cosas que más tenía que batallar, ¿verdad? Precisamente Jesucristo lo habló. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Pero el ladrón vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Entonces fíjense que hay esa misma similitud, ¿verdad? Que nosotros somos las ovejas del Señor y siempre hay el lobo rondeando, ¿verdad? Para coger las ovejas y comérselas, o hacer con ellas lo que bien le parezca. Pero siempre está el pastor si nosotros seguimos el pastor. Pero si nos descarriamos y nos perdemos, ¿qué pasa? El lobo no, somos presa fácil, ¿eh? Y por eso es bien importante, exacto, es bien importante esa metáfora del pastor, porque fíjense, hay unas obligaciones que el pastor tiene, pero las ovejas tienen obligaciones también, ¿eh? El pastor le tiene que dar de comer, las tiene que guiar a pastor. ¿Qué más? Llevarlas a beber agua. Las tiene que enseñar, las tiene que guiar a aguas tranquilas, porque se asustan con el agua corriente. Las tiene que guiar por lugares seguros, las tiene que proteger. ¿Qué más le tiene que hacer? Las tiene que defender. Imagínense todo lo que hace Dios por usted. Alaba. O sea que Dios te está a ti, mientras tú a lo mejor duermes o mientras tú ni te das cuenta, Dios está haciendo todas esas cosas por ti. Y además de eso, el pastor tiene que sanar las ovejas y velar porque se mantengan sanas. Y entonces la sanidad tiene que ser ¿qué? Espiritual con nosotros y física, ambas. Y entonces el pastor también las guía para que no se metan en problemas. Porque hay unas áreas que son lugares peligrosos por donde tienen que pasar las ovejas. Y entonces el pastor experimentado, el pastor astuto, el pastor sabio, con su mano las lleva por los caminos correctos y no se pierde ninguna. Y Jesucristo lo dice, ¿cómo lo dijo? Y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, ahora todo depende, nadie lo puede hacer, pero tú sí. La diferencia, ¿viste? Nadie lo puede hacer, pero tú sí, con tu decisión. Y entonces es bien, pero bien importante que nosotros sepamos que no solamente la labor del pastor es vital, sino que la respuesta de las ovejas es muy importante también. ¿Ah? Exacto.
Exacto, ya casi tienen el mensaje ahí. O sea, las ovejas de Israel estaban en necesidad y las ovejas del Señor aquí presentes, hello, igualmente. O sea, ¿qué nos comunica el Salmo 23 cuando nos dice en lugares verdes, de verdes pastos nos hará descansar? Miren, los israelitas no veían a menudo verdes pastos, ni eso que vemos nosotros en la... Porque es que nosotros hemos como idealizado las cosas, las hemos puesto tan bonitas. Pero realmente la vida de un pastor en la realidad era dura. Al sol candente diario y al frío estremeciente de noche. Había sus bendiciones. Inclusive que el pastor juega con las ovejas y las conoce por su nombre y las llama. Ah, espérate, todavía no. Todavía, como dice el libro. Las ovejas el pastor las llama. ¿Por qué? Las ovejas pasan mucho tiempo con el pastor. A veces están en lugares solitarios, ellos solos con el rebaño. Y el pastor canta, les habla. Y ellas están, ¿qué? Con la oreja parada, ¿verdad? Y oyendo la voz del pastor. ¿Qué pasa? Que cuando están 5 o 6 rebaños juntos, cuando el pastor dice, whatever, ellas pitan para atrás del pastor. Él le tiene como una señal, ¿verdad? Oja, o lo que sea que le diga. Y la oveja escucha el metal de voz de su pastor y se levanta y corre para allá. Pero el pastor tiene unas ovejitas especiales. ¿Sabía eso? ¿Cuánto alaban a Dios? Hay unas ovejitas especiales que pasan más tiempo con el pastor. Pudiéramos decir que son las favoritas, pero nosotros sabemos que eso en la Biblia a lo mejor no es muy bueno decirlo, pero esas ovejas se encariñan grandemente con el pastor y no se separan del pastor. Si el pastor va para allá, ellas van para allá. Si el pastor va para acá, ellas van para allá. ¿Y qué pasa? Esas ovejas que son más apegadas del pastor, cuando el pastor llama, ellas sirven ¿de qué? De líderes. Las otras ven, mira, vamos para allá. Y ya como entre ellas se conocen. Y se ha visto que 5 rebaños con 5 pastores, a lo mejor de 100, 200 ovejas, 150, 50 ovejas, se separan en un 2x3. Cuando los pastores a la vez las llaman. No es una a una, es a la vez. Y esas ovejas responden a la voz de su pastor. Así que esa es una de las disciplinas que tiene que desarrollar una ovejita. La orejita la tiene que tener, mire, preparada para reconocer la voz de su pastor. Amén. Gloria. Amén. Hay muchas voces en este tiempo. Nosotros sabemos que hay 20.000 religiones que se hacen pasar por religiones buenas. Y hay 20.000 pastores, entre comillas, y pastores que dicen que son y no son nada, ¿verdad? Y uno tiene que tener ¿qué? El oído afinado, espiritualmente hablando y también físicamente hablando. Para que tú tengas ¿qué? Discernimiento si lo vas a seguir o no lo vas a seguir. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y ellas conocen mi voz, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Las ovejas, como dije, tienen que pasar tiempo con el pastor. Y tienen que desarrollar unas habilidades. Una de ellas es que reconocer la voz del pastor. ¿Y cómo nosotros, ovejas del Señor, vamos a hacer eso? Dígame. Yo digo, pero a mí Dios no me habla. Hay gente que dice, me han dicho eso. A mí Dios no me habla. En oración y en la palabra y en donde están ustedes, en la congregación, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Dios va poco a poco ¿qué? Desarrollando. Cuando usted empezó en Cristo, a lo mejor no oía tanto la voz de Dios, pero ahora usted sabe, cuando usted siente esto y lo otro y lo demás allá, es Dios que le está hablando. ¿Verdad o no? ¿Sí o no? Porque a mí me pasa. Yo tengo 30 y pico de años en Cristo. Ya no me acuerdo los picos, pero más o menos.
como 34, 35, 36, qué sé yo, ininterrumpidamente en el servicio del Señor, a la gloria de Jesucristo. Y he desarrollado cuándo es que Dios me habla y cuándo es que no. Porque uno puede dejarse confundir por alguien que venga por ahí y diga esto y lo otro y lo demás allá. Pero eso es lo que hace que una oveja no se descarríe. Porque las ovejas que se descarrían se pierden, se las come el lobo, se caen por un hoyo para abajo, caen en algún sitio que no se pueden levantar, caen abatidas, como dice la Biblia. Abatidas es que caen patas arriba. De ahí es que sale eso. Y déjame decirte, si las ovejas caen patas arriba, se asfixian, porque no pueden levantarse. Por eso el pastor tiene, como dije anteriormente, unas herramientas. Una de ellas es el cayado, para levantarla. Y no les dije, pero se lo voy a decir ahora. El pastor también tiene otra herramienta, además de la vara, además del cayado, que es como una curva arriba. Es como un bastón grande. Exacto. Y ese, con el garfio ese, con el gancho, las levanta cuando se abaten. O si caen en algún hoyo, con eso las saca. Porque es una vara dura, o sea, no es un palillito. Las puede soportar. Hay algunas ovejas gorditas, ¿sabes? Hello. Hay ovejitas flacas y hay ovejitas gordas. Y cuando las ovejas están preñadas, esas no se pueden mover del lado del pastor constantemente. Y ustedes son las ovejas que tienen que parir. Las ovejas son las que paren y no es el pastor. Eso quiere decir dar a los hijos para el reino. Que usted tiene que predicar el evangelio con su vida, con su conducta, con su palabra, y hacer que su familia venga a Cristo con su oración, ¿verdad? Y lograr que la gente se convierta a Cristo. Esa es su responsabilidad como oveja, parir ovejas para el reino, para el rebaño del Señor, ¿verdad? Entonces fíjense que Dios, como el buen pastor, provee en abundancia. Les dije, voy a volver acá un poquito, que el pastor también tiene una macana que se llama vara, porque dice tu vara y tu cayado. La vara es disciplinaria, pero no para las ovejas, es para los que vienen a atacar a las ovejas. Y yo dije, wow, eso está tremendo, me gusta eso, ¿verdad? O sea, que el cayado es para la oveja y la vara es para el enemigo de las ovejas. Entonces la vara es como una macana de un policía, un ejemplo, ¿verdad? Es gruesa, contundente, sólida, y tiene una cabeza, y en la cabeza algunos pastores le ponen algo que sea filoso, que sea como clavos, lo que sea, que si le da un golpe al animal ahí lo deja liquidado. ¿Entiendes? Para poder defenderse, pues fíjense, los pastores no andan con revólveres, no andan con rifle, solamente andan con esas herramientas, ¿verdad? Y entonces, con esas herramientas, el pastor defiende a las ovejas y logra convertirse en un líder. Y eso le pasó a David y le pasó a Moisés. David logró en su tiempo, ¿verdad? Con las ovejas, desarrollar el corazón pastoral. Y eso es bien importante, que nosotras, los que servimos al Señor, vamos a tener que parir ovejas para el reino, ¿verdad? Pero también tenemos que desarrollar el corazón pastoral, que tenemos que amar a estas ovejas y tenemos que ponerlas que antes que nuestras propias necesidades. Esa era la diferencia del pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero el mal pastor no le importa si viene el lobo y se las come. Lo que quiere decir que nosotros, cuando vemos a los demás seres humanos, nos tenemos que compadecer y verlos como ovejas que no tienen pastor y que van a ser presa ¿de qué? De las fieras, del enemigo. Y entonces, si tú no tienes compasión, no le predicas el evangelio.
Si no tienes compasión, no le ayudas a conocer a Cristo. Y entonces por eso es que nosotros las ovejas tenemos que responsabilidades de oveja. La primera es que, ¿cuáles son las responsabilidades de las ovejas? Escuchar, obedecer. Reconocer, pero también además de reconocer hay que obedecer, que es lo mismo que seguir al pastor. El pastor puede estarse llamando 30 años consecutivos y uno seguirá, pues mira, uno ahorita voy, Es como más después. hermana, como ¿Verdad? dijo el pastor ayer, no lo va a obligar. Exacto, Dios no obliga a nadie, pero el pastor llama a las ovejas. Pero si las ovejas no reconocen la voz y no siguen al pastor, pues no van a recibir ¿qué? Beneficio ninguno. No va a recibir bendición. Y ustedes saben cuáles son las bendiciones de tener un gran pastor como el que tenemos, ¿verdad? Que nos protege, nos cuida, nos sana, nos defiende. ¿Qué más? Nos levanta. Nos sana, bueno, no nos falta nada con este pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo lo tengo que decir todos los días. Porque hay veces que uno dice, ay Dios mío, el pastor mío, yo no sé dónde anda. Se me olvidó que yo existo. Pero uno ora y el pastor nuestro nos escucha. Yo le estaba diciendo, estoy un poquito como fuera de orden, pero fíjense que el pastor, yo me estaba riendo esta mañana porque yo le decía al Señor, Señor, tú conmigo no juegas. Porque los pastores juegan con las ovejas, porque así es como se conocen, así es como se conocen. Y uno se cree que Dios no tiene sentido del humor, pero Dios sí tiene sentido del humor. La vida en Cristo debe ser una vida de alegría, de gozo, de paz. Y las ovejas, cuando el pastor llega y las llama y ellas se acercan al pastor, empiezan a brincar y a saltar y a dar vueltas alrededor de él. Como los perritos. Yo tengo una perrita andito que está enfermita, que cuando yo le doy comida y me ve, ella da vueltas, parece un trompo. Y yo, fíjate, esa es la manera de ella expresar alegría y contentamiento de que yo estoy allí con ella. Entonces nosotros las ovejas venimos al templo a reunirnos con el rebaño y alabar a nuestro pastor y bendecir a nuestro pastor, que es el Señor, ¿verdad? Pero entonces usted ve unas ovejas ahí que cuando no le cantan al Señor se quedan así como todo el culto. Miran para acá y miran para allá, lo único que mueven son los ojos. Y yo no los critico porque gloria a Dios, ¿verdad? Están acá. Y eso es importante. Pero hermano, cuando dicen, con mis manos y mi vida te alabo, Señor. Pero mire, entonces nadie levanta las manos, yo digo, ay Dios mío. Entonces tú me ves a mí que yo hasta bailo si me dejan. Y yo digo, yo estoy aquí en el medio, Dios mío. A mí qué me importa si David danzaba y la mujer lo criticaba, pero el Señor se glorificaba. Amén. Así que usted levante las manos, alabe al Señor, cante, dé vueltas como hacen las ovejas cuando venga el pastor de alegría, ¿verdad? De estar en la congregación, de adorar, porque mire, usted no lo sabe porque Dios lo ha bendecido grandemente y usted puede venir a la casa del Señor. Pero hay hermanos que están bedridden, que están en la cama y no se pueden mover y darían la vida por estar aquí adorando y bendiciendo el nombre de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Hemos pasado hemos pasado nuestros momentos difíciles, pero en toda situación el pastor de pastores está con nosotros y nos lleva a pastos verdes y nos alimenta, nos sana, nos da fuerza y con esos cánticos nos anima. Si te estamos patas arriba, nos levanta también. Eso está, déjame decirte. Nosotros a veces no entendemos, ¿verdad? Cuántas cosas hermosas y maravillosas hace Dios para con nosotros. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a ser autosuficientes. Hoy me levanté, hoy voy para aquí, voy para allá, esto, lo otro, no sé qué.
Y a veces se nos olvida que es Dios el que nos está dando la fuerza, Dios que nos está bendiciendo, Dios que nos está dando la salud, Dios que nos está dando lo que sea, los recursos, ¿verdad? Emocionales, espirituales, económicos, todo proviene del Señor. Y el pastor nos provee en forma abundante. Dios provee para todas nuestras expectativas y más allá de nuestras expectativas. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios entonces? ¡Gloria! ¡Aleluya! Tiene que alabar ese buen pastor diariamente y gozarse de todas las bendiciones que Él nos da a diario. ¡Aleluya! Así que, hermano, estas ovejas se mueven cuando el pastor se mueve. Miren lo que dice el Salmo 77:20. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Eso está en el Salmo 77. Amén. Dios le provee alimento diario. Amén. ¿Qué dice la palabra? En el Padre Nuestro. El pan nuestro, dánoslo hoy. Pues ahí está el pastor en acción. Ustedes saben que yo tengo comida en la nevera, yo la pongo en la cocina. Bueno, a mí me ha pasado eso y se me ha quemado de las cosas, se me ha quemado todo y no me he quedado sin nada. Y digo, ay Señor, perdóname que no se dé gracias. Mira, esto es muy bueno que me pase, ¿verdad? Porque a veces uno se cree que porque la tiene en la alacena, pues ya se la puede comer. ¿Y cuántas personas hay que están enfermas y no pueden comer? Eso sí es triste, hermano. Así que por eso tenemos que dar gracias al Señor cada día. ¿Cuántos alaban al que vive? A su pueblo sacó como ovejas, como rebaño los condujo por el desierto, los guió con seguridad, de modo que no temieron. Las ovejas no pueden temer, aunque son temerosas. Pero cuando están solas es una cosa, pero cuando están con el pastor es otra. Amén. Por eso es que es bien importante, ¿verdad? Los hijos de Israel entendían la labor de Dios el Padre como el gran pastor de las ovejas, el pastor que vela por su rebaño y que está con sus ovejas día y noche. Como él decía en Ezequiel 34, yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas. Es un día nublado y sombrío. En otras palabras, el pastor que nosotros tenemos es el mejor de los pastores. A Dios. Así que las ovejas deben conocer a su pastor, amarlo y confiar en él. Número 2, las ovejas deben reconocer su voz entre todas las voces y deben, obviamente, número 3, seguirle consistentemente sin desviarse. Esas son las 3 obligaciones que tienen las ovejas. Amén. Así que si tú conoces a tu pastor, vas a tener las bendiciones de conocerle, ¿verdad? Porque no te vas a perder. El Salmo 103 dice, sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que no es invento, es que verdaderamente somos las ovejas del gran pastor. Y así mismo, ¿verdad? Nos reconoce la Biblia. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. En el contexto moderno dijimos, ¿verdad? Que conocer, por ejemplo, yo te conozco y te he visto, no, te conozco. Eso no es conocer en la Biblia. Conocer es desarrollar una relación íntima de amor. ¿Okay? En el caso de los matrimonios es una relación íntima de amor, ustedes saben lo que es. Pero en el caso del Señor es una relación espiritual íntima, una unión, una entrega completa al Señor. Porque mírese, hay gente que se entregan totalmente al deporte, que comen deporte por la mañana, al mediodía y por la noche. Hay gente que se entregan a la música, comen música por la mañana, por todo el día, toda la noche. Y nosotros tenemos que entregarnos al Señor completamente. Ay, al celular también se entregan. también se entregan. Pero lo que te quiero decir con eso es que hay cosas que demandan que nosotros estemos entregados. Obviamente, nos tenemos que entregar a nuestra familia. Pero primero a Dios y después a nuestra familia. La idea bíblica de Dios, conocer a Dios, significa, como le dije, algo más profundo. Amén. Y fíjense que si usted busca diferentes
textos bíblicos, el mismo verbo de conocer es después que tú conoces a tu esposo y a tu esposa, ¿cuál es el resultado? Lo aman más. ¿Cuál es el resultado? ¿Aló? Se fueron a dormir. La amistad. Dice la Biblia que son uno. Y entonces eso quiere decir que se van a juntar dos, pero es uno. Que si uno va para un lado, ese va el otro. La mayoría de los matrimonios que se separan o se pierden, ¿qué me falta? 15. ¿Bien? Ups. Entonces, para conocer, entonces se usa el verbo yadá, que lo ha explicado ya el pastor Joel muchas veces, ¿ok? Y es la relación entre marido y mujer, porque es la relación más cercana, más close que puede existir, ¿verdad? Porque no es solamente una relación de mira, te conocí, hola, adiós. No, es una relación de que yo vivo contigo, de que tú me mandas y me gobiernas, y que tú eres mío y yo soy tuyo. ¿Entiendes? Esa es una relación bien linda. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido el concepto sano del matrimonio, desgraciadamente. Pero el matrimonio es algo maravilloso, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca vamos a estar solos si conocemos a nuestro pastor. Así que nosotros tenemos, ¿verdad?, unas bendiciones grandes si verdaderamente seguimos a nuestro gran pastor de las ovejas, que es Jesucristo el Señor. Nosotros, David también añadió en 1 Samuel 17, dice, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Lo que quiere decir es que yo conozco a mi pastor, él me conoce a mí y nos amamos, ¿verdad? Pero él me protege, él me cuida, ¿verdad? Esa es la relación que tenemos que tener con el Señor, de seguridad, de tranquilidad, de falta de temor, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Es una relación de confianza. Y fíjense que nosotros no tenemos que temer si el Señor está con nosotros. No tenemos ninguna cosa que temer. Como dije, nosotros somos líderes en el Señor. Muchas veces al pastor no le gusta usar la palabra líder, pero nosotros somos líderes siervos, porque no somos a la usanza del mundo, que se enorgullecen, aunque desgraciadamente hay personas que aún dentro de la iglesia se consideran, ¿verdad?, más líderes que líderes siervos. Pero nosotros tenemos que recordar que a la vez que nosotros hemos sido pastores, somos ovejas, tenemos que llegar a ser pastores. ¿Entendieron eso? Eso le pasaba a todos los pastores. Los pastores tenían por un tiempo que estar, ¿verdad?, en el, ¿cómo se llama?, en el campo con sus ovejas, pero desarrollaban unos talentos y luego pasaban a ser líderes en su comunidad. Y nosotros tenemos que ser ovejas, pero cuando nosotros desarrollamos las cualidades de una oveja, que podemos estar en una relación preciosa y maravillosa con el Señor, que podemos desarrollar ese oído de saber si Él nos habla o no nos habla, si podemos entonces reconocer que Él es el que gobierna mi vida porque me conviene, ¿verdad?, someterme voluntariamente a lo que Dios quiere de mí, pues entonces yo estoy más capacitada para ser un líder siervo. ¿Entendieron eso? Si soy una buena oveja, puedo llegar a ser un buen pastor. Es lo que quiero decir. Aunque en la Biblia dice que si tú llegas a ser un buen pastor, también vas a llegar a ser un gran líder, ¿verdad? O sea que es un proceso. Primero soy oveja, soy pastor y líder. Y eso tiene que ser así. ¿Por qué? Tú tienes que tener un tiempo de prepararte para luego ministrar. Aunque tú no seas nadie en la iglesia, ni tengas títulos ninguno, tienes ministerio. Dios te da un ministerio, sea el que sea. El de tejer botines, el de poner las mesas, el de barrer la alfombra, el de limpiar los baños, porque yo lo he hecho.
Yo he limpiado los baños en la iglesia, he puesto losetas en la iglesia, he pintado en la iglesia. O sea que yo he hecho de todo en 30 y pico de años. He enseñado a los niños, he pasado por todas las posiciones de liderazgo y eventualmente Dios me puso de pastora. ¿Yo le pedí al Señor que me sea pastora? No. Pero Él dijo, bueno, esta está preparada, porque es una disciplina. O sea, que Dios te va llevando por unos caminos y luego te va dando te va preparando, te va puliendo para que tú puedas desarrollar una labor que necesita que tú desarrolles. Y entonces todo tiene su tiempo bajo el sol. Hay tiempo de ser oveja, hay tiempo de ser pastor y hay tiempo de ser líder. Amén. Pero digo líder entre comillas, líder siervo, porque acuérdate que hay unas ovejas que son líderes. Para que las ovejas no se descarríen, necesita esas ovejas. Y esas son las ovejas que están más cerca del Señor, que más aman al Señor. Y me gusta pensar en el llamado de Pedro como pastor, cuando Jesucristo le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Ajá. Y él le dijo, sí. Sí, Señor, yo te quiero. Agape. Entonces finalmente el Señor dijo, pastorea mis ovejas. Después le dice, pastorea mis corderos. Y entonces, a la vez que tú amas y desarrollas esa parte de conocer al Señor, de obedecer al Señor y seguirle, entonces Dios te da ministerio. Amén. Es un desarrollo que nosotros tenemos que entrar en él, y Dios sabe en qué etapa estás tú y tú lo sabes también. Pero contéstate, ¿amas al Señor lo suficiente? Hay muchos amén. ¿Amas al Señor lo suficiente? Eres obediente lo suficiente. ¿Amas al Señor? 3 veces le tuvo el Señor que preguntar. La tercera le tocó el corazón. 3 veces. 3 veces. Bueno, 3 veces le falló. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor nosotros? Incontables veces. El Señor nos dice, tienes que aceptar mi llamado. Acéptalo. Vamos a ver la cabeza, vamos a hacer introspección y ver si de verdad sientes el llamado que Dios te está haciendo. Si de verdad has cumplido en conocer a tu pastor, en amarlo, en obedecerlo y en seguirlo. Y si de verdad estás en el camino que debes estar. Pídele a Dios que desarrolle en ti todas esas características. Y estate dispuesto a aceptar cualquiera que sea el reto que Dios te ponga en el camino. Porque Dios te va a ayudar. Amén. Así que oremos. Amantísimo Padre, aquí estamos tus ovejas, Padre. Y sabemos que tú eres el gran pastor y conoces a cada una de ellas. A todas le has puesto un nombre. Aleluya. Oh, santo eres, Señor. Y te pedimos, buen Padre Celestial, que veas nuestro corazón y nos des un corazón como el tuyo. Un corazón pastoral, un corazón que se compadezca, un corazón de amor, un corazón que no se esconda del hermano. Ayúdanos, Señor. No dejes que se pierdan nuestros pies. Encamina nuestros pies por caminos seguros, Señor, porque sabemos que tú vas al frente. Vas a la guardia y a la retaguardia. Santo Jesús, porque tú puedes estar en todos los lugares de tu señorío. Y nosotros confiamos en ti ciegamente, porque somos ovejas torpes y no sabemos hacer nada sin ti. Pero nos ubicamos en tu manto, Señor, bajo tu manto, bajo tu callado, bajo tu autoridad. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Si nos hemos descarriado del camino, endereza nuestros pasos. Guárdanos del maligno, guárdanos de los lobos rapaces. Sánanos, Señor, sana nuestras almas, sana nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor. No te apartes de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Gracias te damos, Señor, Pastor nuestro. Te adoramos, Señor. Amén, amén. Pues yo quiero darle gracias a Dios
porque sabía algunas cositas, pero he aprendido tantas que yo